Shalom familia, ¿cómo están? Espero que bien, en nombre de Jesús. Y aquí más una vez trayendo la devocional y dando gracias al Señor por ese momento que Él venga a hablar a nuestro corazón. Vamos a orar para que el Señor ministre nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por nos siempre mostrar el camino que debemos seguir y cómo nos comportar delante de ti. Porque tú eres santo, Señor, y tú nos llamas a nos santificar, a andar, Señor, conforme tú quieres, Señor. Que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Y gracias te damos y ministra nuestros corazones, Señor, así como tú me ministraba. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de todo quiero dar gracias al Señor porque Él estuvo ministrando mi corazón. Fue cuando, creo que fue jueves de esa semana. Y fue una ocasión y después de leer la palabra voy a explicar el porqué de esa palabra. Está en Mateo capítulo 6 y dice así, versículo 14, y dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahí versículo 6:15 dice de Mateo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y lo que pasó, que creo que fue día jueves, no me recuerdo muy bien, pero había ido a hacer compras con mi esposo, con Stevens, y estábamos haciendo compras y llegamos al supermercado. Cuando llegamos al supermercado, cogí el carrito, tal, toda feliz, contenta, porque me encanta hacer compras en el supermercado. Y cuando miro adelante, veo un jefe mío que me hizo mucho daño. Me humilló mucho, mucho, mucho mientras trabajaba en la empresa donde estaba antes. Y esa persona me dañó tanto el corazón porque yo lloraba mucho después que salí. Al momento no lloré porque el Señor me sustentó, pero después, pasado algunos días, cuando tuve que ir a hacer, ¿cómo se llama? Buscar ayuda del seguro desempleo, pasado algunos días sentí como estaba un poco triste, estaba triste porque me recordaba de todo que esa persona me había hecho a mi corazón y lo vi. Entonces vino toda la historia en mi cabeza. Y entonces, cuando la primera impresión que yo lo tuve fue de un poco de ira, de rabia, un poco de enojo. Y en ese momento yo llamé a Stevens y hablé, mira, ese es el Señor que me hizo daño. Y la primera cosa que vino a nuestra mente es llamarle de tonto, ¿no? Y yo decía, ay, pero ¿por qué estoy pensando así? Y él, dejé que él se fuera, que él no me viera, porque también no estábamos ocupados haciendo nuestras compras. Y él se fue con su hija, creo. Entonces mi esposo conoció él, vio cómo era él, de su carácter, y tuvo la misma impresión que yo. Mientras él se fue, mientras estaba haciendo las compras, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi corazón. ¿Ves? Aún está dolida, aún te duele. Y eso me marcó. Yo decía, pero mientras haciendo las compras, yo decía, no, Señor, yo lo perdono, lo perdono. No, no quiero tener ninguna raíz en contra de esa persona, de ese jefe, de ese ex jefe, gracias a Dios. Entonces yo decía, no, Señor, no quiero tener nada en mi corazón. Y mientras yo iba empujando el carrito, el Espíritu Santo, sí, pero hay que liberar el perdón para que yo pueda trabajar en ti. Y yo decía, wow, qué fuerte eso. Y me recordaba de ese versículo, que si no perdonamos, también el Señor no puede nos perdonar. Debemos perdonar a esas personas que nos ofenden. Y él ofendía mucho delante de los colegas. Y eso es una oración. Si ustedes pueden ver, el tema está en Mateo capítulo 6. Es una oración conocida casi en el mundo entero, porque la oración, cuando los discípulos decía, enséñanos a orar, Padre nuestro que está en los cielos, y ustedes pueden leer después si no saben de cabeza. Y llega en ese punto que habla que para perdonar, y muchas veces es difícil perdonar cuando alguien hace un daño tan fuerte y delante de otras personas. Pero en ese momento el Señor me ministraba ese capítulo tan conocido que los discípulos también tuvieron que aprender, y el Señor me llamaba a perdonar a esa persona, a recordar esa oración. Entonces en un momento
yo ya así un poco orando en mi mente dentro del supermercado. Después llegamos a terminar de comprar las cosas y entré en el carro. Cuando entré en el carro, estábamos ahí conversando, Stevens y yo, volviendo a la casa. En un momento yo hablé en voz alta. No, lo perdono, no, no debo estar hablando que él es un tonto y nada, lo perdono, el Señor sabe lo que ha pasado y libero perdón a esa persona. O sea, yo algunas veces ya había hablado, pero necesitaba hablar cerca de alguien, ¿no? Entonces hablé cerca de mi esposo, no, libero perdón, y mi marido, sí, nosotros no estamos para eso, y eso no debe ser el impedimento de recibir la bendición de Dios, porque si nosotros no perdonamos, ¿cómo el Señor va a perdonar nosotros? Debemos perdonar esas ofensas. Y era eso que el Señor estuvo ministrando en mi corazón. Y creo que eso estaba entristeciendo el corazón de Dios, porque después el Señor también me mostraba en Efesios 4, capítulo 4, versículo 30-31, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, y versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Claro, no voy a encontrar más el jefe, fue una ocasión que sucedió y él estaba ahí haciendo compras, pero él no me vio, pero yo lo vi, y Dios principalmente me vio a mí y vio lo que comentaba con mi esposo y lo que hemos pensado, y pero el Señor, solo de pensar, dice la palabra, que pecamos solo de pensar. Imagínate, y yo pensé cosas así como, ay, ese fastidioso, cosas así, ¿no? Perdóneme la palabra. Y después, y yo paré pensar, pero bueno, Señor, yo no, gracias a Dios, es Santa Cena, pero yo no voy a ministrar. Eso todo antes de eso, haciendo compras, yo no voy a estar ministrando la Santa Cena. Y justo ayer, cuando después que yo liberé perdón, dentro del carro con Stevens, ahí hoy, ayer, perdón, fue viernes, la pastora me mandó un mensaje y decía: Valcita, ¿podrías tú ministrar la Santa Cena? Y yo dije, sí, sí, sí puedo. Entonces vi que, y como el jueves yo había pensado, no voy a ministrar mismo, y porque estaba con la intención, ay, ¿para qué voy a perdonar, no? Pero perdoné, y después el Señor me dio esa oportunidad de poder ministrar hoy la Santa Cena, ¿no? Entonces es importante, porque también en Mateo 5, 23, 24 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y versículo 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Claro, él no es en mi hermano en Cristo, pero es una persona que yo debo liberar perdón, y no voy a encontrarlo porque en esa situación él estaba haciendo sus compras y yo estaba ocupada, pero aún así debemos liberar perdón, y el Señor en eso no va a estar contristado, ¿no? Porque debemos mantener ese sello del Espíritu Santo en nosotros. Y fue ahí que yo vi, Señor, wow, fue tan bueno, porque yo pude hablar con mi esposo. Yo decía, no, eso no agrada a Dios y yo no quiero pensar mal de esa persona, aunque él me ha hecho daño, pero el Señor necesitaba trabajar ahí. Y estaba escondidito porque pensaba que yo pensaba que había ya liberado ese perdón, pero necesitó ese momento de rever a esa persona. Y bueno, gracias a Dios, ahora estoy más aliviada. Quité esa mochilita que estaba ahí cargando sin percibir. Y cuando lo vi después, yo pensé, no, ¿para qué no? Si en caso reencuentre él de nuevo, voy a hablar, hola, ¿cómo estás? Y así. Liberar perdón es decir, la herida, el corte va a estar, la cicatriz, pero ya no va a hacer daño. Y ya sabemos todo eso, pero es siempre bueno recordar, porque hay situaciones en la vida que pasamos y que debemos también siempre recordar lo que el Señor nos enseñó en Mateo 6, en la oración. Esa es la oración, una oración pura, santa y que agrada al corazón de Dios. Bueno, esa fue la palabra que el Señor ministró, que el Señor me colocó esa semana. También un
pequeñito testimonio. Les deseo una feliz tarde, un feliz día que ustedes pueden disfrutar. Si van a tener Santa Cena en vuestra iglesia, recuerda, mejor ir primero, reconciliar o pedir perdón, reconocer a dónde está mal. Quizás no vea, pero el Señor te va a mostrar. No estoy juzgando que estén en esa condición, pero si pase algo, es siempre bueno tener eso en mente para no contristar al Espíritu Santo de Dios, porque el Señor nos llama para ser sellados y Él quiere que cada uno de nosotros continuemos en el camino que Él nos enseña. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde, feliz día, feliz noche, no sé cuándo van a ver, pero y es eso. Los amo, besitos, nos vemos, chao.